Fue una carrera llena de acción, con muchos duelos en el trazado, con una definición final por el último lugar del podio, con mucha polémica. Una situación que inclina la balanza claramente de un lado en la pelea por el título. Tenemos mucho de qué hablar. Vamos al resumen del Gran Premio de Estados Unidos. Antes de que se hiciera presente la bandera verde, había un cambio importante en la parrilla de salida. Y es que George Russell arrancaba desde el pit lane por un cambio de piezas luego de su choque en la clasificación, lo que hacía que todos los pilotos detrás de él en la quali ganaran un puesto. La expectativa estaba en la cima antes de que todo diera comienzo. Existía una pregunta en el aire: ¿qué también podría arrancar Lando Norris? El piloto británico tenía una racha negativa frente al neerlandés. Si quería mantener las esperanzas de lucha por el campeonato, era vital tener una buena salida y mantener a Verstappen detrás, alejarse de ese RB20. Todo estaba listo después de la vuelta de formación. Se apagaron los semáforos y la salida fue perfecta para el británico en el McLaren. Parecía que se podía mantener en la primera posición, pero Max se recuperó estirando la frenada. Norris perdió esa batalla en la primera curva, cayó a la cuarta posición después de haberse ido largo, y en medio de ese caos entre el piloto del equipo papaya y el neerlandés, Leclerc aprovechó y se colocó en la primera posición. Carlos Sainz también aprovechó el momento y empezó una batalla por la segunda plaza entre Sainz justamente y Verstappen. Vimos ahí un ataque constante del madrileño en contra del corredor de Red Bull. Vuelta número 2 y la batalla por el segundo puesto estaba al rojo vivo. Sainz estaba muy cerca atacando con DRS y justo cuando parecía que este embate estaba a punto de definirse, vimos el primer incidente de la competencia. Lewis Hamilton se salió de la pista. El 7 veces campeón del mundo perdió su W15 y se fue en contra de la grava, provocando así el protocolo del safety car. Esto provocó la bandera amarilla en el tercer sector y parecía que estábamos por ver un safety car en el trazado, lo que iba a perjudicar bastante la ventaja que estaba colocando Leclerc, aunque podía dar oportunidades a Verstappen, Sainz y Norris de atacar al líder. Vuelta número 3 y aquí se hizo presente el auto de seguridad. Con esto la diferencia que existía entre los corredores desaparecía. Por lo tanto, iba a ser una carrera completamente diferente. Igualdad de condiciones por los compuestos que tenían. Esto se mantuvo por algunas vueltas más al final de la quinta, en donde el safety car terminó. Toda la acción se reanudó en la vuelta número 6. Al inicio de esta, Leclerc necesitaba defender el liderato contra el RB20. El piloto de Mónaco arrancó bien, alejándose rápidamente de Max, poniéndose a salvo del DRS del Red Bull. El ritmo del auto escarlata era sumamente fuerte, el más elevado de todos hasta ese momento. Llegamos a la vuelta número 7 y Leclerc ya le sacaba casi 1,5 segundos a Verstappen. Carlos Sainz se estaba acercando rápidamente al rango de DRS, pero al inicio de la siguiente vuelta perdió la oportunidad de atacar. Esto porque llegó a presentar algunos problemas. Los corredores que se encontraban en los primeros 3 puestos estaban fuera del rango de este dispositivo. Dependían ahora al 100% de su ritmo de carrera para poder llegar a superar a sus rivales. Giro 9 y Sainz reportó ciertos problemas con su SF24. El piloto de Madrid se quejaba de que no tenía potencia en la salida de las curvas, además de que percibía el olor a combustible. El auto número 55 estaba en duda para terminar la carrera, aunque seguía manteniendo un ritmo elevado, por lo que no se sabía qué podía llegar a pasar con ese Ferrari. Vuelta 10, acá Charles ya estaba a más de 3 segundos de Verstappen. El monoplaza italiano estaba volando con aire limpio. Por otro lado, el auto austriaco, en este caso Max, no podía igualar su ritmo. Era bastante evidente que los cabalinos rampantes estaban en otro plano. Regresando a lo que había reportado, Sainz parecía que esto había quedado atrás. Su ingeniero le dio las instrucciones precisas para poder llegar a solucionar todo esto. No perdió rendimiento y además se mantenía en la casa de Verstappen. En todo momento se mantuvo a 1,5 segundos del RB20. Para este momento los neumáticos medios entraban en fase de gestión, por eso ya no estábamos viendo duelos en el trazado como tal. Pero lo que podemos decir de este instante es que Leclerc ya estaba a más de 5 segundos de Verstappen. No había posibilidad de que el RB20 pudiera alcanzar al Escarlata.
Lando, por otro lado, también estaba lejos de quien es su rival de campeonato. En medio de ellos estaba Sainz. El ritmo del MSL38 estaba por debajo de lo esperado hasta ese momento. Vuelta 14 y el ingeniero de Max le informó de un problema en su auto. Específicamente hablamos de los frenos. Esto explicaba la pérdida de rendimiento que estaba sufriendo. Y en cuanto a la zona media de la parrilla, debemos destacar lo que estaba haciendo Liam Lawson. El piloto arrancó 19º y para ese momento ya estaba en la 11ª posición al borde de los puntos. Una remontada impresionante la del neozelandés. Giro 17. Checo Pérez superaba a Yuki Tsunoda escalando puestos. El mexicano era séptimo. En ese instante también comenzábamos a ver varias entradas a los pits para el cambio de neumáticos. Pero en este caso era de la zona media, todavía no accionaban los líderes de la competencia. Este era el juego estratégico, ninguno iba a ingresar. Esto solamente sucedería como respuesta, tratar de contraatacar en cuanto a la estrategia de los rivales directos. Mientras tanto, en el duelo por la victoria, el piloto de Mónaco seguía aumentando la diferencia, ahora con más de 8 segundos sobre el segundo lugar. La capacidad de este auto en cuanto a tandas largas con aire limpio era simplemente imponente. Vuelta 21. Piastri reportaba que sus neumáticos estaban bien y que el graining estaba disminuyendo bastante, siendo capaz de limpiarlo de sus gomas. Esto indicaba que los equipos buscaban una sola parada. Parecía que el reasfaltado le había caído bastante bien al trazado de las Américas. En la siguiente vuelta vimos la primera parada en los boxes. Carlos Sainz montó neumáticos duros después de haber iniciado con medios, saliendo por delante de Sergio Pérez y buscando el undercut en contra de Max. Y fue una ejecución perfecta por parte de los italianos. Giro 24. Leclerc pedía ayuda a su muro de boxes. Su carrera estaba siendo dominante, perfecta, pero una mala parada o estrategia podía arruinar su victoria. A pesar de que todo lucía bajo control, cualquier cosa puede pasar dentro de la Fórmula 1. Hasta ese momento ya tenía 10 segundos de ventaja contra el pelotón. En ese instante también Verstappen reportaba algunos problemas con los neumáticos izquierdos. El desgaste estaba siendo mayor de lo que esperaba Red Bull. Vuelta 26, Verstappen entraba a los boxes con una parada de 2.7 segundos. En la misma vuelta, Charles Leclerc también hacía su detención, con un total de 2.5 segundos. Norris volvía a la punta estirando la vida de esas gomas. La estrategia en ese momento ya era clave para McLaren en sus aspiraciones. Necesitaban ejecutar todo a la perfección si querían llegar a complicar a los actuales campeones del mundo. Giro 29 y el monegasco estaba marcando también la vuelta rápida. Parecía que los neumáticos duros le sentaban bien al monoplaza de los italianos también. Por otro lado, la indecisión de McLaren podía costarles en la lucha por la victoria o por lo menos terminar por delante de su rival directo, que en este caso era Max. Estiraron demasiado esa parada, dándole la posibilidad al actual campeón del mundo de acercarse. En la siguiente vuelta, el ingeniero de Norris le notificaba que se mantuviera en pista, tratando de esperar algún safety car, un incidente, aunque también buscando la posibilidad de mantener ese juego de gomas nuevas fresca al final, poder exprimirlo al máximo en el momento en el que sean montadas, que eso les diera la posibilidad de mantener el ritmo elevado hasta el cierre de la competencia. Vuelta 31. Los McLaren estaban liderando la competencia porque todavía no ingresaban a los pits, y es ahí donde vimos que el monegasco adelantaba a Piastri. Esto se daba por lo que te acabo de mencionar. Mientras tanto, en esa vuelta, Norris entraba a los boxes con una parada de 2.2 segundos, la más rápida hasta ese momento, saliendo por detrás de Verstappen a más de 6 segundos. Todo dependía ahora del piloto británico. Iniciaba la caza de su rival. El actual campeón del mundo necesitaba mantenerse por delante. Hacerlo significaba un golpe importante en el campeonato de pilotos. Llegamos a la 34 y Norris marcaba la vuelta rápida con esos neumáticos frescos. Comenzó a recortar la distancia en contra de Verstappen. Aún faltaban bastantes vueltas para el final. Estamos hablando de que eran 56 en total y el gap se reducía consistentemente vuelta a vuelta. Giro 38 y aquí Sergio Pérez superaba a Franco Colapinto en un duelo que tuvieron en la zona media.
El mexicano era séptimo con ese sobrepaso. Mientras tanto, Norris seguía recortando distancias en contra de Max, y lo hacía de una manera bastante sólida. Entramos a la 42. La distancia entre Verstappen y Norris se reducía a menos de 1,5 segundos. En el liderato, Ferrari tenía una ventaja extremadamente cómoda. Después del ingreso de ambos McLaren, los italianos ya mantenían el 1-2 y lo hacían sin ningún tipo de resistencia. Eran por mucho los autos más veloces del circuito de las Américas. Vuelta 43, momento clave de la competencia porque aquí comenzaba la pelea entre Norris y Verstappen. El auto papaya ya estaba en rango de DRS y era crucial adelantarlo rápido para que así pudiera llegar a tener esa oportunidad de buscar el segundo puesto. Con el potencial del MSL38 eso no era imposible, aunque por supuesto sí complicado. El primer paso era quitarse de en medio al león neerlandés, una tarea que no iba a ser nada sencilla. Vuelta 45. La lucha por el tercer puesto entre Max y Lando seguía. Pero en este caso a Norris le costaba acercarse al tricampeón, a pesar de que activaba el DRS. Verstappen estaba defendiéndose perfectamente, cargando la batería y utilizando todo el caballaje extra en las rectas, protegiendo el interior de la curva número 12, que era el lugar en donde estaba más vulnerable. A pesar del potencial mecánico del MSL38, el neerlandés estaba haciendo un trabajo impecable. Si el británico quería adelantar al actual monarca, debía de intentar algo diferente, porque después de varios intentos, simplemente no lograba superarlo. Giro 47, la lucha seguía. Estaban rueda a rueda Verstappen y Norris. En varios sectores parecía que Lando podía llegar a adelantarlo, a pesar de que estaban en las áreas más trabadas. Pero Max se recuperaba y de hecho salía mejor de las curvas, manteniendo así la posición. Con esto, poco a poco la desesperación crecía en Norris. Vuelta 52, había mucha frustración en Lando. Max estaba haciendo una labor inigualable, saliendo mejor traccionado de las curvas, utilizando el poder de su batería en las rectas, teniendo mejor desempeño en la zona de las S, a pesar de que detrás y a menos de 5 décimas estaba presionándolo Norris. No cometía ni un solo error, a pesar de que tenía la desventaja de los neumáticos más desgastados y menor velocidad punta. Los esfuerzos culminaron en esta vuelta, pero de una manera bastante polémica, y es que en la curva número 12 parecía que Lando finalmente conseguía adelantarlo, y es que él estiraba la frenada tratando de colocarse por delante del neerlandés, pero Verstappen hacía lo propio, complicando mucho al punto de casi tocarse. Max se quejaba de que el adelantamiento había sido fuera del circuito y que había ganado ventaja por ello. Por otro lado, McLaren también lo señalaba, alegando de que el actual campeón del mundo estuvo a punto de ocasionar un incidente. Los dos equipos estaban acusándose. Fue un momento de mucha tensión y expectación, porque no se sabía si iba a llegar la sanción para alguno de los pilotos o tal vez los dos. Sin importar esa situación, el británico no regresó la posición, se quedó por delante y trató de abrir una brecha de 5 segundos para escudarse de una posible penalización, pero a falta de tan pocas vueltas eso era complicado. Las discusiones iniciaron entre los equipos y control de carrera. Fue una maniobra arriesgada por parte de los dos. Algunos piensan que fue culpa de Verstappen, otros piensan que fue culpa de Norris, pero también comentan que fue simplemente un incidente de carrera. ¿Tú qué piensas al respecto? Déjame tu opinión en la parte de los comentarios después de haber visto estas imágenes. Seguimos adelante con la carrera. Vuelta número 56. A Max le notificaron que debía presionar en caso de que llegara esa sanción en contra de Norris. Y al final esto se materializó. Control de carrera determinó que Norris había tenido ventaja al salir del trazado y que gracias a esto había ganado la posición. Por lo tanto, la sanción fueron 5 segundos en contra, por haber adelantado por fuera del circuito al neerlandés. Esto al final le permitió al equipo de Red Bull recuperar la posición después de que ambos pasaron por la línea de meta. Después de que se agitó la bandera a cuadros, Max estaba a 4.1 segundos de su rival y así subió al podio una vez más.
Y con esto McLaren al final llega a tener un fin de semana negativo hablando del campeonato de pilotos, porque tanto en el sprint como en el Gran Premio quedaron por detrás de quien es su rival directo. Esto deja prácticamente sellado el título para el actual monarca, porque Lando ya no depende de él mismo. Necesitará de factores externos como por ejemplo algún abandono o error por parte de Max, alguna situación de fiabilidad del RB20, situaciones de ese estilo, lo cual se ve muy complicado que pueda llegar a pasar. Por supuesto, nada es imposible dentro de la Fórmula 1, pero las probabilidades son bastante bajas. Destacable por supuesto que es lo que hizo Ferrari, porque a pesar de que no estuvieron en el foco por todo esto, ¿qué pasó? No podemos pasar por alto el ritmo que tienen en aire limpio, el potencial con el que gozaron todo el fin de semana. Las mejoras le han dado grandes resultados a los italianos, particularmente en cuanto a su ritmo de carrera. Sumaron en esta ocasión 43 puntos en el campeonato de constructores y están muy cercanos a Red Bull, con muchísima probabilidad de tal vez quedarse en ese segundo puesto. Todo dependerá de lo que nos entreguen en los siguientes compromisos. Leclerc logra otra victoria esta campaña, la tercera del 2024 para el monegasco. Norris ahora tiene una situación complicada. Ya es un panorama muy gris en la contienda por el título mundial de pilotos. Te voy a mostrar en este momento la tabla de puntuación en constructores y corredores, pero antes te voy a explicar cómo puedes llegar a ganar una gorra de Sergio Pérez. Esto es muy sencillo gracias al sorteo que tenemos activo en el canal. Lo único que debes de hacer es seguirme en la cuenta de Instagram. Ahí darle like a la publicación referente al sorteo. Comentar justamente en la publicación por qué deberías de ganar tú la gorra de Checo. Los comentarios con más likes van a ser los ganadores de esta dinámica. Se entregarán 3 gorras. El primer lugar será acreedor a la edición del Gran Premio de Japón. Nada de azar y nada de suerte, dependerá de ti compartir la publicación a amigos o familiares para que le den like a tu comentario. Es momento de ir a la tabla de puntuación en cuanto a los constructores, en donde como puedes ver se acercó bastante Ferrari a los toros, y si no hacen algo rápido pueden llegar a ser superados, caer hasta la tercera posición, lo cual era impensado hace apenas unos meses. Esta es la tabla en cuanto a los pilotos, en donde Verstappen incrementó su ventaja. Norris necesita prácticamente de un milagro para poder llegar a regresar a la pelea. Leclerc también recortó bastante su diferencia con Lando justamente. Veremos qué es lo que pasa en esa lucha por el subcampeonato. Y hasta acá el resumen. Si te gustan este tipo de formatos, recuerda dar like y suscribirte para que siempre estés bien informado. Yo te agradezco haber visto el video hasta el final, me despido y nos vemos en el siguiente.